Se termina el culebrón del Facu. Vente y comentamos detalles muy importantes. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el que, pues, en principio va a ser uno de los últimos vídeos en este canal respecto a Facu Campazo, porque ya han pasado esos 10 días que tenía el Real Madrid para responder a la oferta concretamente del Estrella Roja de 1,8 millones para esta presente temporada, siguiente 2,5 millones. Pues bien, el Real Madrid ha decidido no equiparar, no igualar esta oferta, por lo que el club, en este caso, perdería ese derecho que poseía con respecto a Facundo Campazo. Es decir, el Real Madrid, en ese sentido, no ha querido meterse en esa puja y Facu Campazo tiene vía libre para fichar por el Estrella Roja. Es verdad, tal y como ha comentado Pilar Casado, que el Olympiacos se ha metido de por medio sin una oferta, sino con interés sobre el jugador. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? ¿Me preguntáis? Pues yo evidentemente no trabajo en básquet con información como tal. Ahora lo normal es que Campazo firme por esta oferta tan suculenta a nivel económico como es la de Estrella Roja. En el caso de que se presentara otra oferta al Real Madrid de manera formal, otros 10 días para poder igualar esa nueva oferta presunta que pudiera darse. Por ejemplo, si Olympiacos presentara ahora una oferta, tendría otros 10 días protocolarios para responder el Real Madrid. Aunque medios y periodistas, incluso de Argentina, ya hablan de que firmará Facundo Campazo por el Estrella Roja y jugará junto a Luka Vildoza en el conjunto serbio. Aunque es verdad que el Estrella Roja todavía está pendiente de varias tramitaciones, tanto de inscripción como para poder fichar jugadores. Veremos si en las próximas horas todo se soluciona por parte de este conjunto. La realidad es que a día de hoy el Real Madrid parece cerrar la puerta. A día de hoy. ¿Y por qué insisto? A día de hoy. Pongámonos en el escenario de que Campazo, mediante los 50.000 euros con los cuales firmase con Estrella Roja para poderse desvincular de este equipo, en verano se desvinculara con esa cuantía, insisto, que se firmara de 50.000 euros para poderse desvincular, de cara a no jugar la siguiente temporada, sino firmar simplemente este semestre. A partir de ahí, de nuevo, agente libre Facundo Campazo para poder, pues, fichar por otro club. Evidentemente, otros equipos con un gran caudal económico podrían presentar ofertas muy jugosas por Facundo Campazo, pero a lo mejor por cuestiones tributarias puede ser interesante para Campazo y para el propio, al final, Real Madrid, que Campazo fiche de cara a la próxima temporada y no firmar ahora en esta época de la temporada, por decirlo de alguna manera. Hay gente que en ese sentido también marca bastante esta teoría, es decir, a nivel económico al final a Campazo a lo mejor le interesa asegurarse a nivel semestral ese contrato tan goloso que le ofrece el Estrella Roja y luego ya, pues en verano, tomar una determinación con el que ya sería su último gran contrato a nivel profesional en Europa, ya con 32 años, pues plantearse esa última situación contractual para, pues entiendo yo, intuyo, firmar 2+1 con cualquier equipo, perdón, de Europa. Y ahí el Real Madrid, veremos si quiere entrar en esa partida de nuevo. Lo que parece claro es que a día de hoy ya se cerraría todo. Campazo esta temporada no jugaría en el Real Madrid y va a jugar en otro equipo. Todo eso parece que va a ser así al 100%. Pero lo que decimos, y es el matiz, en un momento en el que Campazo se quiera desvincular de la Estrella Roja mediante esa cuantía tan baja para un jugador del nivel de Campazo, que son 50.000 euros, pues pueda motivarle otro tipo de ofertas. Y luego, y esto es muy importante, todavía le sigue debiendo al Real Madrid una alta cuantía. Parece ser que en junio pagaría el 40% de lo que debe al Real Madrid, porque aquellos que decían que no había plazos de pago, sí que hay plazos de pago. Aquí hay plazos de pago que ha puesto el Real Madrid. Otra cosa es que se hayan hecho públicos y notorios a nivel mediático, pero evidentemente están ahí. El Real Madrid no es tonto en ese sentido y se han puesto plazos de esos 6 millones, que es la cláusula más alta que se ha puesto en este buyout de salida hacia la NBA, dentro de un jugador en Europa. Y el Real Madrid se ha garantizado ese pago con plazos, pero plazos determinados, se entiende. 30 de junio, tal y como informa, por ejemplo, Diego Mayo, de eterno campeón, se pagaría el 40% de lo que queda, de lo que resta, ¿vale? Entonces, insisto, a día de hoy, todo cerrado para que no juegue en el Real Madrid. Campazo casi seguro va a jugar en Estrella Roja con una oferta económica súper atractiva que le garantiza jugar en Euroliga en un equipo que aspira a estar en top 8 y que le va a pagar mucho dinero. Y luego, a partir de verano, valorar otra situación si él lo considera mediante esa rescisión contractual de 50.000 euros que tendría que abonar el propio jugador.
y abriéndose la veda de nuevos equipos top que pudieran estar interesados, siempre y cuando también supongamos que Campazo rinda a su nivel, que está por ver, aunque se entiende que estará cerca de su nivel, porque viene de, por ejemplo, las Américas, de jugar a un excelso nivel, es decir, no es un jugador que ahora esté en el ostracismo a nivel de calidad, simplemente no ha tenido el bagaje en la NBA que él mismo esperaba, y seguro, obviamente, sus representantes que siempre han querido apostar por esa línea tan demarcada. Así que nada, chicos, poco más que decir, el factor deuda que sigue de cara al futuro jugando un papel, entiendo, dentro de lo que es la operación Campazo, y con la situación de futuro para mí aún abierta de cara a que otros equipos puedan valorarlo. ¿El Real Madrid lo va a valorar en el futuro? Pues el futuro ahora mismo es básquet ficción. La realidad a día de hoy, el Real Madrid ha tenido esos 10 días, no ha igualado la oferta, ahora Campazo es libre para firmar por el Estrella Roja, y si se mete otro equipo de por medio, que estaría por ver, porque tendría que poner mucha pasta también, es decir, al menos esa entiendo yo, o muy cercana, pues tendría que presentarla al Real Madrid y el Real Madrid responder a esa oferta. Así que nada, esa es la información que tenemos encima de la mesa de la gente más especializada sobre esta cuestión, y deportivamente pues vamos a ver qué es lo que pasa. El Real Madrid entiende que con lo que tiene va a competir bien por todos los títulos, Campazo entiende que va a ganar mucho dinero y necesita un gran contrato a día de hoy, y que probablemente el Estrella Roja es el que más dinero le puede ofrecer, y que luego en verano Dios dirá qué es lo que puede pasar, con un verano abierto para situaciones, y él con una salida contractual de Estrella Roja bastante positiva, con una salida contractual bastante económica para él poderse desvincular, si él lo considera, si la experiencia no sale bien por lo que sea, del Estrella Roja. Chicos, dejadme vuestra opinión, ¿cómo lo veis todo esto? ¿El Madrid sale perdiendo y Campazo también? ¿Pensáis que el Madrid gana y Campazo pierde? ¿Pensáis que el Madrid pierde y Campazo gana? Bueno, lo que sea, me lo dejáis en el cajón de comentarios. ¿Pensáis que va a haber nuevo capítulo en verano, con la situación tributaria administrativa de por medio, que puede ser más favorable para su fichaje y que todas las partes se entiendan mejor? ¿El factor deuda pensáis que puede seguir jugando una partida de ajedrez en esta cuestión de Campazo Real Madrid? En fin, lo que sea, como siempre, me lo dejáis en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.